¿Cómo están? Muy buenas tardes. Quiero compartir con ustedes este video para poder resolver algunas dudas y poder acompañarlo en este proceso de creación de informe de laboratorio. Para este segundo informe de laboratorio estamos trabajando la ley de Coulomb y lo primero que debemos entender es cómo funciona el método científico. Primero desarrollamos una observación. Por ejemplo, un alumno podría notar que al acercar dos objetos cargados eléctricamente, como dos globos frotados con lana, estos se atraen o se repelen. Por ejemplo, con el experimento del giroscopio ustedes pudieron observar eso. La observación inicial es que existe una fuerza invisible actuando entre ellos. Luego de tener una observación, nosotros ahora podemos plantear una pregunta. La pregunta que surge de esta observación es: ¿de qué depende esa fuerza? ¿De qué depende que dos objetos puedan interaccionar entre sí, se puedan atraer o se puedan repeler? Una vez que tengo esta pregunta científica, yo no la respondo de inmediato. Yo lo que hago es diseñar un experimento para poder responderla. Pero para diseñar un experimento yo primero tengo que tener una hipótesis, tengo que tener una posible explicación para poder armar mi experimento. Entonces, la hipótesis consiste en proponer una posible respuesta o explicación. Los alumnos, por ejemplo, podrían proponer que la fuerza depende de la cantidad de carga eléctrica. A mayor fuerza, mayor carga eléctrica. O a la distancia entre ellos. Por ejemplo, si tengo dos objetos que están muy lejos entre sí, a lo mejor la fuerza es pequeña, mientras que si tengo objetos muy cerca entre sí, la fuerza es mayor. Entonces, ¿cómo se declara una hipótesis? Se declara como una afirmación que puede ser positiva o negativa. Por ejemplo, la fuerza será mayor si las cargas son más grandes y si la distancia entre ellas es menor. Luego diseñamos un experimento. Y este experimento, para poder diseñarlo, tenemos que hacernos la siguiente pregunta: ¿qué materiales vamos a necesitar? ¿Qué vamos a medir o observar? En este caso, vamos a medir la cantidad de carga y la distancia de partículas y vamos a ver cómo cambia la fuerza dependiendo de estas. ¿Y cuántas veces lo vamos a repetir? ¿Cuántas veces vamos a hacer el experimento? Luego que tenemos el diseño del experimento, hacemos el experimento y lo que vamos a hacer es registrar nuestros resultados. Anotan lo que observamos, lo que medimos, y para ello pueden usar tablas, dibujos, fotos, cronómetros. Y si el experimento no sale como se espera, en general no pasa nada, porque esto también es parte de la ciencia. No siempre resulta como uno lo diseña. Y eso implica que entonces uno va mejorando el experimento, lo va modificando y es así como se va generando el conocimiento científico. Vamos entonces al análisis de resultados. Tenemos nuestra tabla con datos. Entonces, se espera que los estudiantes puedan crear tablas o gráficos. En este caso, solo una tabla. Y se espera que ellos puedan mirar cómo se comportan estos datos. Cómo se comporta la fuerza. Entonces podrían descubrir cómo se comporta la fuerza en función de la distancia y la carga de partículas. Y finalmente llegamos a la conclusión de nuestra investigación. ¿Qué aprendimos? ¿La hipótesis que planteamos fue correcta? ¿Qué cosas descubrimos? Entonces, pensando en el experimento que hicimos en clase con un simulador, teníamos lo siguiente. La siguiente pregunta era: ¿cómo la fuerza entre dos cargas eléctricas cambia si modificamos la distancia o el tamaño de las cargas? Tenemos que plantear una hipótesis, ustedes tienen que describir los materiales, el procedimiento, los resultados, el análisis de resultados y las conclusiones. Para ello entonces trabajamos con dos tablas, con diferentes cargas eléctricas, y lo que queríamos medir es cómo cambiaba la fuerza si modificábamos estos parámetros. Vamos entonces al simulador. Vamos a comenzar con la primera tabla. Estamos acá en este simulador que nos permite ver cómo se comporta la fuerza. Entonces, acá tenemos dos partículas y vamos a observar los datos. Nos dicen que para el experimento 1, la partícula 1 debe tener una carga de más 3. Me voy acá y la dejo en 3 positivo. Y la partícula 2 debe tener una carga de 2. Importante, la vamos a dejar a 4 centímetros de distancia entre partículas. Ahí está. Y ahora lo que hacemos es anotar el valor de la fuerza. Vemos que el valor de la fuerza es este que está acá, 33.703. 30.703.
Después lo que hacemos es cambiar el valor de la carga 2, o sea, de la carga 1, pero en el experimento 2. Ahora vamos a probar con 4 y 2. Entonces acá colocamos 4 y vemos que el valor de la fuerza aumenta. Acá era, voy a corregir, es 30 puntos y la fuerza se mide en una unidad que se llama Newton. El siguiente experimento es 44.938 Newton. Y el último experimento lo dejo en 5 y veo que el valor en este caso es 56.172 Newton. Terminé el primer experimento entonces. Ahora voy a realizar el siguiente experimento. Porque en el primero lo que estoy viendo es cómo cambia la fuerza si voy cambiando la carga. En este caso estoy aumentando la carga eléctrica. Luego, en el siguiente, vamos a ver que las cargas se van a mantener para todos los experimentos en más 3 para la carga 1 y más 2 para la carga 2. Y lo que va a cambiar son las distancias. Entonces, a 2 centímetros, ahí está, la fuerza es de 134.813. 134.813. Luego, a 4 centímetros. Y veo que a 4 centímetros la fuerza es de 33.703 Newton. Arriba también es Newton. Estas son las unidades. Y finalmente a 6 centímetros. Y veo que a 6 centímetros es 14.979. 14.979, perdón. Newton. Y entonces ahora completé mi tabla de resultados. Y vemos que a medida que aumenta la carga, podemos observar que la fuerza va a cambiar. Ustedes deben señalar que esa fuerza aumenta o disminuye. Y vemos que al cambiar la distancia, la fuerza también cambia. Ustedes deben indicar si la fuerza está aumentando o disminuyendo en función de la distancia. Bueno, espero que les haya servido para poder tener un poquito más de guía de cómo armar el informe de laboratorio y de cómo se trabaja en clase este tipo de experimentos, y para aquellos que no vinieron a clases puedan replicar entonces también este experimento. Les voy a compartir el enlace para que puedan hacerlo en su casa. Saludos.